nuestro compañero Néstor Caraza, consejero general de Cultura y Educación, representante docente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, integrante de nuestra Secretaría Gremial de SUTEBA provincia, ofrece y está acá con una apertura y con un gran orgullo de ser nuestro compañero, así que bienvenido Néstor y bienvenido a todos los compañeros de toda la región. Bueno, muchas gracias compañera, bueno, y un saludo para todas y todos los compañeros y todes, como estamos diciendo en estos tiempos de inclusión, al menos en los lenguajes. Suele ser más fácil incluir en los lenguajes que en las relaciones y en las vidas cotidianas. Pero bueno, uno tiene que tomar la decisión de persistir en esto. Bueno, buenos días de nuevo. Es un gusto compartir estos minutos de la mañana y como les decía a las compañeras hace un rato, creo que es una buena manera de empezar una semana, un lunes, encontrarnos para pensar algunas cosas, digo, esta es la idea. Yo prefiero siempre compartir algunas ideas, pero por sobre todas las cosas compartir muchas preguntas. Me parece que las preguntas son las preguntas que nos hacemos, a eso me refiero, ¿no? Y las que otros pueden ayudar también a que nos hagamos. Me parece que eso es lo que guía la búsqueda. En términos pedagógicos, entendiendo que cada uno de nosotros, como docente, es un trabajador que podríamos llamar, digamos, además de un trabajador de la cultura o un trabajador de la educación, somos trabajadores intelectuales. Digo, en términos de que construimos conocimientos, fundamentalmente conocimientos pedagógicos, pero también conocimientos para interpretar algo de la realidad, interpretar las situaciones y los contextos, interpretar algo de lo que les pasa a nuestros estudiantes. Y en esta búsqueda de ese conocimiento, yo creo que las preguntas son una de las claves, ¿no? Las preguntas como cuestión. Y cuestión en sus dos sentidos, digo, cuestión como problema. Entonces, digo, y hoy en este tiempo está claro, digo, ¿cuáles son los problemas que tenemos en la enseñanza, por ejemplo? ¿Cuáles son los problemas que tenemos en este tiempo de emergencia? Digo, poder identificar de la manera más clara posible los problemas es el punto de partida tal vez para recorrer alguna de esas preguntas y ver qué, bueno, a ver a dónde llegamos y qué es lo que podemos hacer. Y inclusive intentando despojarnos de esa urgencia histórica que tenemos, que es encontrar rápidamente respuestas a las preguntas y a los problemas que tenemos. Digo, el sentido es buscar una respuesta, pero no siempre llegamos a encontrar una respuesta o algo que nos ayude a conocer mejor una situación, y tal vez nos quedamos con algunas preguntas sin responder en este tiempo, pero yo creo que siempre se pueden retomar las preguntas. Yo quiero, si a ustedes les parece, digo, para estos minutos que vienen, digo, desarrollar algunas de las cosas que me parece que venimos pensando. No va a haber originalidades en esto, digo, yo voy a compartir, creo, muchas de las situaciones que cada uno de ustedes, desde el lugar de trabajo, desde la escuela, desde la relación con sus estudiantes, viene transitando. Y también algo de lo que como trabajadores venimos pensando y discutiendo desde hace mucho tiempo. Pero digo desde hace mucho tiempo porque nada de lo que pensamos hoy aparece hoy. Digo, hay un proceso histórico, hay un recorrido, hay una memoria, o tiene que haber una memoria. Digo, en esto es el tiempo presente en el que transitamos. Ahora, yo creo que pierde sentido el recuperar esa memoria, el analizar y cuestionar el presente si al mismo tiempo no ponemos una mirada hacia adelante. Digo, y a esto es lo que yo me refiero como la construcción de lo que está por venir.
Digo, la construcción de lo que está por venir es poder mirar a partir de esa memoria y de este tiempo presente, bueno, hacia adelante, hacia dónde vamos, o al menos hacia dónde queremos ir. No sabemos si vamos a llegar, digo, porque nadie puede controlar absolutamente el recorrido de las cosas, pero sí creo que como trabajadores debemos, digo, imaginar y reimaginar algo de eso que está en el porvenir. Digo, y hay para mí, habría varias razones, pero hay una clave que es para mí. Hay hoy personas, instituciones, sectores, grupos que están pensando e imaginando el porvenir. Y que nosotros tenemos que hacerlo, si no lo van a hacer otros. Digo, y esa me parece que es una centralidad de nuestro trabajo como intelectuales. Digo, a ver, construir colectivamente con otros forma parte de nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo y junto con esto, imaginar algo de lo que queremos que esté adelante, algo de lo que queremos que venga, que se instale, que se construya. Digo, si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer otros. Y después nos lo van a presentar, nos lo van a vender y lo vamos a tener ahí, digo, para aceptar o rechazar según sea el caso. Bueno, esto empezaba con la idea de reimaginar el porvenir. Uno puede hacerse dos preguntas. Digo, si es posible hoy en este contexto reimaginar el porvenir, yo creo que sí. Siempre es posible reimaginar el porvenir. Y esto me lleva a una pregunta doble. A ver, si en este contexto, si en esta situación de emergencia que todos estamos transitando, si apareció una pregunta, recuerdo, en el comienzo de la cuarentena y del aislamiento, que circuló por distintos espacios. Una es, y lo pongo como pregunta, ¿habrá un antes y un después de esta situación de pandemia y de aislamiento? Lo pongo como pregunta. Y en esta pregunta, a lo largo de todo este tiempo, digo, y desde el comienzo, aparecieron interesantes discusiones, sobre todo o al menos, no sobre todo, al menos las que a mí más me interesan en buscar y en ver, son discusiones que traen algunos filósofos, ¿no? Digo, pongo un ejemplo, digo, desde esto en el mes de marzo, entre una discusión que hubo entre Zizek y Byung-Chul Han, que es un filósofo que es coreano, pero que está en Alemania y desde Alemania se ha hecho conocido. Y ahí había discusiones interesantes en digamos, esquemáticamente uno podría decir, bueno, después que pase esto, algo va a cambiar en el mundo, dicen algunos, y otros dicen, después que pase esto, no va a pasar nada y vamos a volver a lo mismo de siempre. Digo, esquemáticamente, esa es parte de la discusión, digo, en la mirada y en la búsqueda del porvenir. Si a alguno le interesa buscar algunas de estas discusiones o estos artículos, hay una página que se llama Lobo Suelto, una página de internet, donde allí uno puede encontrar distintos artículos que van en esas direcciones, y uno probablemente se vaya a sentir más cercano o más alejado de algunos según la mirada que tiene. Bueno, ¿por qué me parece que es necesario reimaginar o imaginar el porvenir? Primero, porque me parece que es lo central en educación. ¿Qué es educar? Si yo me lo pongo como pregunta, yo creo que educar, o no es posible, si ustedes quieren, no es posible educar si uno no imagina el porvenir. Digo, ¿el porvenir de quién? El porvenir fundamentalmente de nuestros estudiantes. Digo, la educación es una apuesta a lo que tiene que venir en la vida de los estudiantes, que no depende de nosotros, que no sabemos cómo será, pero que es lo que inexorablemente va a suceder en la vida de cada uno de nosotros y de los estudiantes, ¿no? Es decir, si educación es ayudar a los sujetos a construir su propio porvenir, esto implica que la educación lo que hace, o lo que intenta hacer, mejor dicho, es afirmar, sostener, proyectar, para que cada sujeto pueda construir su propia existencia. Ahora, una existencia, un proyecto, una vida, que dependerá de un conjunto de circunstancias, que no dependen de mí, que no dependen de la escuela, que dependen de un conjunto
complejo de situaciones, de circunstancias y de contextos. Ahora, la escuela creo que educa también apostando al porvenir o a la construcción del porvenir de nuestros estudiantes. Y acá aparecemos nosotros en esta tarea. Y en esta tarea, y nuestra tarea es la enseñanza. Digo, la responsabilidad de enseñar recae en nosotros como docentes. Yo quiero nada más, intentando problematizar nuestra tarea, que ya bastantes problemas tenemos, pero digo, yo entiendo que lo que nosotros hemos aprendido en términos de conocimiento pedagógico, didáctico, está estrechamente ligado a cómo nos paramos ante los problemas que se nos fueron presentando. Desde aquella experiencia en el grado de la escuela primaria donde tuve que, ver qué hacía con un grupo de alumnos que yo había presentado una experiencia, una actividad, suponiendo que iba a andar bien, y que algunos pudieron captarle y otros no. Digo, ese problema pedagógico es lo que a mí probablemente me llevó, me impulsó a construir, conocimiento didáctico y buscar diferentes estrategias y diferentes formas. Y ese es el conocimiento didáctico, pedagógico, construido, acumulado y que forma parte de nuestra experiencia. En este sentido, una primera pregunta que seguramente nos estamos haciendo en este tiempo. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando en este tiempo de cuarentena, de pandemia, de aislamiento? Y yo voy a señalar 4 cuestiones, que no son las únicas y probablemente haya muchas más, pero como para tener en cuenta. Yo creo que una de las cosas que estamos enseñando en este tiempo, y empiezo por el lugar donde transcurre nuestra actividad de enseñanza y el aprendizaje de los pibes, que es la escuela, y sin estar en la escuela, o para dar clases, o para que haya clases presenciales, lo que estamos enseñando, creo yo, es que la escuela es el espacio público más cercano de la mayoría de nuestros estudiantes. Y esto está bueno, poder tenerlo claro. La escuela como espacio público es aquel que está más cerca de la mayoría de las familias y de nuestros estudiantes. Y cuando digo espacio público, estoy hablando de un espacio que es estatal, pero que habitan un conjunto de sujetos. La escuela no tiene dueños, aunque a veces lamentablemente pareciera que hay escuelas o hay algunos que se creen dueños de las escuelas, pero este es otro problema. La escuela no tiene dueños, es una escuela pública, estatal, o puede ser privada también, de enseñanza pública, ahí entran a jugar otras variables, pero es el espacio público más cercano que tiene la mayoría de nuestros pibes y pibas en sus barrios. Y eso es algo de lo que hoy estamos enseñando. Lo otro que creo que estamos enseñando, y está ligado a esto que estaba diciendo, es el lugar del Estado. Nosotros creo que en este tiempo, con lo que estamos haciendo, estamos poniendo, como una cuestión en la enseñanza, cuál es el lugar del Estado, y la necesidad de políticas públicas para transitar este tiempo. Y me parece que no es un conocimiento o una enseñanza menor. Venimos de un tiempo, hasta no hace muchos meses atrás, donde, entre otras cosas, se nos proponía el emprendedurismo, ¿no? Había que ser emprendedores, ¿no? El emprendedurismo como una cuestión individual, aislada, donde cada uno podía resolver, su situación en relación a la subsistencia, al trabajo, a la economía, a la vida. Y no está mal, yo no tengo nada en contra de los emprendedores ni las emprendedoras, pero está claro que eso tiene una limitación y tiene un objetivo. Que es centrar solo en la responsabilidad individual de los sujetos lo que uno puede hacer o no hacer. Y en este tiempo quedó claro que si no hay un Estado que asista y que sostenga, desde lo más básico que es la alimentación, desde las cuestiones vinculadas a la salud, desde lo que estamos haciendo en las escuelas, no solo en términos de
digo, poder aportar o acercar alimentos, bueno, que esto que habrá que repensarlo también para adelante, sino en términos de enseñanza, de acercar materiales, de proponer espacios de encuentro que vengan a sustituir las clases presenciales que teníamos. Bueno, todo esto lo estamos haciendo. Y este es el tercer elemento que creo yo donde aparecemos involucrados los trabajadores. Digo, nosotros estamos en algún punto actuando como mediadores en las políticas públicas que se definen en el Estado con todos nuestros estudiantes y con la comunidad. Pero al mismo tiempo, y esto me parece que es central, nosotros con nuestra tarea, con nuestro esfuerzo cotidiano, que sabemos que es mucho y que no lo vamos a describir porque cada uno de ustedes lo conoce, estamos, digo, enseñando solidaridad, compromiso social, cuidados, políticas de cuidado. Digo, creo que hemos intentado y estamos intentando cada día ver cómo cuidamos a nuestros alumnos, cuidados en términos de que puedan estar conectados de la manera posible y con todas las dificultades que sabemos que hay y que no dependen de lo que nosotros hacemos. Pero yo creo que, a ver, el esfuerzo por el cuidado, la ternura que cada uno de nosotros vamos poniendo en esta relación, eso es una enseñanza que hoy estamos dando a nuestros pibes. Digo, si cada uno de nosotros se preguntara, por ejemplo, ¿qué recuerdo de la maestra que más me gustó de la escuela primaria? ¿Qué es lo que recuerdo? Y difícilmente me acuerde de cómo me enseñó a dividir, a multiplicar, la regla de 3, alguna operación o lo que fuera. Es altamente probable que yo recuerde el tipo de relación, de vínculo, la ternura, cómo hablaba, cómo se dirigía, cómo me ubicaba en el espacio. Digo, estas enseñanzas hoy tienen un papel fundamental. Ahora, además de esto, también estamos intentando enseñar contenidos. Estamos intentando que nuestros pibes aprendan, aquellas cosas que están prescriptas en lo curricular. Y no está mal. Y esto también hemos aprendido en estos 2 o 3 meses, ¿no? Me parece que hubo, y acá ya me meto con el tema de que apareció en el comienzo y que tiene que ver con nuestra tarea y que sigue apareciendo de distintas maneras, que es la cuestión de la continuidad pedagógica, ¿no? A ver, continuidad pedagógica o yo diría, o discontinuidad pedagógica. Un paréntesis. La continuidad pedagógica, tal cual estaba pensada hace unos años atrás, y por ejemplo, como uno la encuentra en el Reglamento General de Instituciones Educativas, creo que es el decreto 2299, allí se pensaba, en aquel momento, y se venía pensando la continuidad pedagógica en términos de encontrar estrategias y acuerdos institucionales a los fines de a ver, cómo sostener algo de la escolaridad, pero en un periodo de tiempo reducido. Digo, en una situación donde, por ejemplo, por un problema de salud, la docente o el docente por algunos días no podía ir a la escuela y estaban los alumnos, entonces, bueno, a ver qué estrategias podíamos darnos para sostener, es decir, para que están en la escuela, no está la maestra, no está el profesor, bueno, continuar algo de los aprendizajes que estaban planificados. Ahora, esa situación de continuidad no es la actual. Hoy no es la continuidad pensada en aquellos términos. Digo, lo que apareció claramente en el comienzo de esto es la discontinuidad. Digo, ¿y qué hemos podido hacer con esa discontinuidad? A ver, la discontinuidad en términos de que no hay clases presenciales y lo que viene sucediendo no fue algo acotado en algunos días, sino que además de haber transcurrido todo el tiempo que transcurrió, no sabemos todavía hasta cuándo durará este tiempo de esta manera. Entonces, la urgencia inicial de esta continuidad pedagógica estuvo centrada en rápidamente, bueno, en ver cómo, y esta fue la primera reacción que creo que tuvimos, a ver cómo le damos contenido, cómo la trabajamos, lo que está prescripto en la currícula, con el grupo, con una dificultad mayor además, que era, esto fue a los pocos días de iniciar las clases. A ver, si yo como maestro me tocó un grupo nuevo, que no venía conmigo desde el año pasado, no alcancé ni a conocer a los pibes que tenía.
Entonces digo, es muy difícil construir un proyecto pedagógico sin tener la mirada sobre los pibes. Digo, puedo tomar lo que venía del año pasado, lo que me cuenta la maestra que lo tenía, o el profesor o los profesores, pero digo, yo no tuve esa posibilidad de contacto. Y si la tuve y venía trabajando, también hay una dificultad, porque pasaron un periodo de varios meses, que fueron las vacaciones, donde no es que no pasa nada, sino que suelen pasar muchas cosas con los estudiantes. Digo, esta dificultad la tuvimos. Entonces, la urgencia de los contenidos creo que se fue corriendo, y fue bueno que se fuera corriendo. Digo, a ver, yo no estoy pensando que no hay que enseñar contenidos, yo lo que estoy pensando que no es lo central, no es lo importante en este tiempo. Yo creo que lo central es lo que estamos intentando hacer cotidianamente, que es mantener un vínculo con nuestros estudiantes, tratar de que no se nos pierdan en este camino, una relación, digo, lo más cercana posible por el medio que puedan y por el medio que tenga. Digo, y en esto quiero señalar, sí, a mí me llamó la atención en el comienzo de este tiempo, una falacia que circuló y que creo que después dejó de circular. Digo, y esto creo que tuvo que ver con la realidad. La falacia en el comienzo decía que en la pandemia todos somos iguales. Y lejos, la verdad, de suceder esto. Yo creo que lo que hizo la pandemia es precisamente demostrar lo contrario, que no somos iguales, que hay desigualdades que se han profundizado, digo, en todos los términos. Digo, hay desigualdades entre, digo, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, entre nosotros, digo, y estas quedan en evidencia. Digo, nosotros tenemos en este espacio la posibilidad de estar conectados, digo, con mayores o dificultades a veces de conectividad o de internet, pero podemos hacerlo y podemos sostenerlo. Digo, y uno, seguramente cada uno de ustedes sabe de diferentes situaciones de sus propios estudiantes donde esto es excepcional y en algunos casos es imposible, y muchos maestros han tenido que en este tiempo acercarse a la casa, a los domicilios de sus estudiantes para acercarle el cuadernillo para ver cómo estaban, porque no hay posibilidad ni siquiera a través de un celular de poder mantener un contacto. Digo, entonces, lo central en este contexto es darle lugar a esto extraordinario. Es decir, no podemos, entre otras cosas aprendimos que si alguno tenía la idea de seguir enseñando más o menos de la manera que venía enseñando, esto no es posible. Digo, el contexto extraordinario requiere de decisiones extraordinarias. Digo, y esas son las que cotidianamente me parece que estamos tomando, ¿no? Hemos perdido en este contexto extraordinario lo que nos da la clase, lo que nos da la clase en el aula. No tenemos el contacto cara a cara con nuestros alumnos, más allá de que lo podamos tener a través de un celular o a través de una pantalla. Y otra dificultad que vamos teniendo y que en el aula vamos tratando de resolver cotidianamente es cómo conjugamos, cómo articulamos lo grupal con lo individual. A ver, aquello que como clase yo tengo prevista para el grupo, con aquellas cuestiones individuales que voy viendo que algunos enganchan más rápido, otros tardan más, otros no entienden, otros sí. Digo, esto en el aula tiene una posibilidad de ser resuelto que en esta vía no. Entonces digo, conjugar lo individual con lo grupal es un problema. Digo, y que difícilmente podamos resolver por esta vía. Ahora, eso no debe impedirnos el vínculo y la relación con nuestros pibes, ¿no? Y el otro tema que también tiene que ver con esto es que nosotros en el aula, estamos, cuando planificamos, tenemos previsto, y tenemos la intención de enseñar tanto a aquellos que no tienen ninguna dificultad o que tienen pocas dificultades, como a aquellos que tienen dificultades. Y que en todo grupo pedagógico está conformado por esa heterogeneidad, ¿no? En este contexto virtual, si es que podemos mantenerlo extraordinario, eso se hace sumamente dificultoso. Entonces, lo que podemos intentar hacer es más que nada mirar a cada sujeto, y si corremos, sin que quede anulado la preocupación por la enseñanza de contenido, tal vez podamos centrarnos en ver cuáles son las mejores estrategias para mantener una relación
pedagógica, una relación vincular, una relación afectiva, una relación donde el pibe, nuestro alumno y su familia sientan que están formando parte y que no se sientan extraños. Digo, pasaba en el comienzo, recuerdo una situación, la comento porque me parece que por ahí sirve para pensar, a las pocas semanas de esta situación, una compañera de la Secretaría de Discapacidad de la CTA me llama porque había dos padres muy preocupados. Su hijo empezaba primer grado de la escuela primaria y los padres estaban bastante desesperados, que no sabían cómo ayudarlo. Veamos el contexto: primer grado, con altas probabilidades de estar en proceso de alfabetización, tal vez seguramente con pasos o con lugares todavía no recorridos. Pero además, en este caso puntual, los padres son sordos. Entonces, ¿cómo hacían dos padres sordos? El niño es oyente, el niño no era sordo. Pero ¿cómo hacían estos dos padres con su situación de discapacidad para poder acompañar el aprendizaje de su hijo que iniciaba la escuela primaria? Ahora, sin necesidad de pensar en una situación donde los padres son sordos o tengan una discapacidad, hay situaciones donde los padres carecen o no cuentan con los elementos necesarios, suficientes para poder acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijos. En todo caso tratarán de hacer y harán lo mejor que puedan, pero bueno, este es parte de las dificultades en la enseñanza. Yo la pregunta que compartiría con ustedes como para repensar esto es: ¿qué sentido tiene hoy nuestra tarea de enseñar? Me parece que esta pregunta nos puede ayudar a tomar algunas decisiones respecto a lo que vamos haciendo en nuestra responsabilidad, que es enseñar, en este contexto que es extraordinario y donde la conectividad, si es que la tenemos, no es lo mismo que una clase. Si estuviésemos todos en la facultad y fuésemos adultos, por ahí se acerca a lo mejor un poco más, pero en los niveles, ni hablar del nivel inicial, ni el primario, ni el secundario, que me parece que tiene más experiencia y los adolescentes, probablemente muchos de ellos manejen mejor todos los instrumentos de conectividad y todas las cuestiones virtuales que nosotros, pero no se genera la misma cuestión. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que me parece que tenemos y que, por ahí acá arrimaría? Por ahí, si ustedes no saben, mi experiencia en educación ha estado centrada fundamentalmente en educación especial. Ahora, esto no me impide ni me ha limitado a pensar algo acerca de la educación, porque me parece que algunas de las cosas que suceden con los pibes con discapacidad o que ha sucedido históricamente en la educación especial cruzan todo el sistema educativo, no es un tema solo de la educación especial. ¿Cuáles son las cuestiones que creo yo que ninguna de ellas es novedad, pero que hoy vuelven a aparecer de otra manera distinta, y las planteo fundamentalmente volviendo al título inicial: reimaginar el porvenir? Yo creo que estos problemas que teníamos, que tenemos y que vamos a seguir teniendo, es necesario continuar pensándolo. La primera cuestión está vinculada a la inclusión. La inclusión educativa, que ha sido el mandato político-pedagógico uno diría, de la última década. Claramente aparece la inclusión en la Ley de Educación Nacional en el año 2006, ya hace más de 10 años, y luego en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, a mí me parece que, y acá yo no voy a definir qué es inclusión, porque para mí no tiene sentido. Yo diría, estuvimos algún tiempo equivocados con la pregunta. Nos preguntábamos, ¿qué es la inclusión? Y nosotros, si uno quiere responder esa pregunta, puede ir al diccionario y encuentra una definición y le da, pero el problema no es qué es la inclusión, sino cuáles son los sentidos que están implicados en la inclusión. Y propongo por ahí, y creo que es lo que venimos haciendo en estos tiempos, cambiar la pregunta. En lugar de qué es la inclusión, creo que sería mejor preguntarse qué hay en la inclusión. ¿Qué hay? ¿A qué incluir?
¿para qué incluir? Me parece que esas preguntas lo que hacen es ponernos a indagar en los sentidos de la inclusión. Y la inclusión, digo, creo que tiene, y esto es lo que nos problematiza más, digo, avanzar en políticas de inclusión. Hablamos en términos educativos, digo, y acá aclaro, la inclusión no la va a resolver la escuela. La escuela, digo, lo que puede hacer es aportar elementos, generar espacios de inclusión educativa, digo, lo más transparente posible y los más útiles posibles para nuestros pibes, pero el tema de la inclusión no lo resuelve la escuela porque trasciende la escuela. Digo, ahora, si uno quiere pensar la inclusión educativa, yo creo que necesariamente hay que pensar y cruzar, digo, 5 cosas. Y las nombro y no vamos a desarrollar cada una porque sería largo, pero por ahí podemos dar alguna idea. Las 5 cosas que hay que cruzar para pensar la inclusión son las diferencias, la igualdad, el derecho, las formas organizativas y las condiciones materiales. Estas 5 cosas, digo, no pueden quedar afuera si yo quiero construir una educación inclusiva, ¿sí? O al menos pensar en cómo transitan una experiencia de inclusión nuestros estudiantes. Las diferencias, y lo pongo como pregunta, ¿cuál es el lugar de las diferencias en lo que hoy estamos enseñando? Y hoy está claramente expuesto. Digo, ¿cómo hacemos para enseñar a cada sujeto con sus diferencias? Digo, ¿qué estrategias hemos construido hasta ahora y cuáles necesitamos por ahí revisar o repensar hacia adelante, ¿no? Es decir, esta cuestión de poder enseñar a cada uno en un marco grupal. Este ha sido históricamente nuestro problema y va a seguir siendo nuestro problema. ¿Cómo, digo, a ayudar en el aprendizaje a cada sujeto en un contexto grupal, donde cada sujeto tiene sus diferencias? La igualdad es el segundo punto y este me parece que es central en este tiempo. Digo, y yo propondría indagar qué pienso yo o qué entiendo yo que es la igualdad educativa. Digo, como pregunta. ¿Cuál es el sentido de la igualdad? Digo, y acá una breve reseña. Digo, venimos o estamos tratando de abandonar una idea histórica o un sentido histórico de la igualdad que dice que la igualdad educativa es que todos aprendan lo mismo. Esa idea de igualdad tiene un problema, no da lugar a las diferencias. Entonces nos abre otro camino, pensar la igualdad en términos educativos como que la igualdad educativa es que cada uno aprenda lo máximo que puede, sin ponerlo en comparación permanente con el otro, con los otros, con el resto, sino en la posibilidad propia que cada sujeto tiene de construir. Bueno, este es un tema central, y yo creo que en los próximos años, así como en estos últimos 10 años, el problema, la cuestión educativa ha estado centrada en la inclusión. En este tiempo y en los tiempos que vienen, el problema va a estar centrado en la igualdad o en las desigualdades. Digo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Digo, ¿y qué estamos en condiciones de hacer? ¿Y cómo podemos aportar a la discusión acerca de la igualdad y las desigualdades? Ni hablar del capítulo en el que veníamos, donde el problema de la igualdad, algunos querían resolverlo con la concepción meritocrática. Digo, la meritocracia que se procuró instalar durante años, termina en la cuestión individual. Digo, para la meritocracia, el aprendizaje depende de cada uno. Y depende de si se esfuerza o no se esfuerza. Y yo aclaro, yo entiendo que es necesario esforzarse en educación, pero no todo depende del esfuerzo. Digo, un estudiante con discapacidad intelectual que está en 6º grado de la escuela primaria y está desarrollando tal vez contenidos de 3º o de 4º, y eso que está aprendiendo es lo máximo que sus posibilidades le permiten, eso es aprender. Digo, y no es no aprender. Digo, o se merece más
aquel alumno que siempre tiene 10 y que tiene promedio 10 y que es abanderado, ¿no? Que aquel otro que empezó el año con un aplazo y terminó el año con un 9 y pudo, digo, promover una materia. Digo, ese no se esforzó, no hubo esfuerzo en ese sujeto. Digo, es necesario cuestionar la concepción meritocrática, porque la concepción meritocrática es contraria a la idea de igualdad. Es un problema donde cada uno lo resuelve y si tiene con qué, lo resuelve y si no, se jode. El tema del derecho, digo que es otra cuestión central, bueno, me parece que en esto sí hemos producido algunos avances, me parece cómo pensar a nuestros sujetos como sujetos de derecho, cuál es el lugar de la palabra que tienen nuestros estudiantes. Me parece que por ahí este tiempo, así con estas formas de comunicación por compu, por celulares, por WhatsApp, me parece que puede ser una buena oportunidad para dar lugar a la palabra de nuestros estudiantes en términos de que digan lo que piensan, lo que sienten, lo que les pasa, los miedos que tienen, y nosotros con eso haremos lo que podamos. Si la vieja omnipotencia docente ha quedado perdida, o debería quedar perdida, pero sí nosotros, dando lugar a la palabra, sostenemos una relación de igualdad de alguna manera con nuestros estudiantes, que no es una relación simétrica, es decir, no somos iguales, somos adultos, nuestros estudiantes son niños o jóvenes o adolescentes, pero dar lugar a la palabra es central. Esto también es enseñar. Enseñamos dando lugar a la palabra de nuestros estudiantes. Enseñamos cuando nuestros estudiantes y nuestros alumnos se sienten que son sujetos de derecho, que pueden opinar, que pueden decir, que pueden estar en desacuerdo. Me parece que este es un aprendizaje tal vez interesante también en nuestro tiempo. Y bueno, y las formas organizativas que no voy a desarrollar, pero sí pensemos si las formas en las que estaba organizada la escuela donde yo trabajo, o el trabajo docente o la tarea docente, son formas organizativas que dan lugar a las diferencias, a las relaciones de igualdad y al ejercicio del derecho, o son formas que plantean dificultades o que al menos deberían ser revisadas, ¿no? Yo diría, ¿qué cosas de la escuela que veníamos haciendo, qué tiempos, qué espacio? Cuando hablo de formas organizativas, fundamentalmente estoy pensando en eso, ¿no? En tiempos y espacios que podríamos revisar o podríamos modificar. A veces la escuela tiene algunos rituales que son necesarios, pero a veces tiene otros rituales que uno podría, llevar y esta es una discusión, porque acá seguramente no todos los que trabajamos en la escuela pensamos de la misma manera y nos parecen las mismas cosas. Pero bueno, forma parte de las diferencias también que podemos tener, ¿no? Y además, ¿qué va a pasar o qué pasa con ese mandato histórico que tiene la escuela, que es el orden? Las cosas tienen que estar ordenadas, ¿no? Y yo pensaría tal vez que cierto desorden puede ayudar también a aprender. Y me parece que si uno quiere modificar alguna forma organizativa histórica, necesariamente se va a desordenar algo de lo que venía ordenado. Y uno podría pensar, ¿qué cosas habría que desordenar, ¿no? A la vuelta de las clases? Y el otro tema es las condiciones materiales. Pensar una enseñanza que dé lugar a las diferencias, a las relaciones de igualdad, al ejercicio del derecho, requiere de condiciones. Condiciones desde las materiales más claras, más cercanas, que es todo lo que serían los recursos materiales, didácticos, tecnológicos, espaciales, físicos, hasta las condiciones que hacen también a nuestra propia formación. Yo creo que la formación docente, la capacitación, la actualización de la formación docente forma parte de las condiciones, ¿no? No fue lo mismo iniciar o transitar este periodo de relaciones y de búsqueda virtual de conexión entre nosotros y con nuestros alumnos, aquellos que
ya teníamos o tenían algún ejercicio, alguna formación previa a aquellos que no la tenían. Digo, entonces, actualizar la formación desde los contenidos, que es responsabilidad nuestra enseñar, hasta el manejo de determinadas técnicas, pero además esto tiene que ver con los recursos, porque es necesario que estos recursos estén a disposición de cada uno y de la escuela, además de a disposición de los estudiantes, tema que también quedará hacia adelante. Y cierro con esto, digo, como para no hacerlo más largo, pensar hoy la escuela, digo, me parece que hoy estamos en un punto donde digo, la pregunta podría ser, ¿cuál es el lugar hoy de la escuela? ¿Cuál es el sentido que tiene la escuela? Y cuando volvamos a estar cara a cara en la escuela con nuestros alumnos, cuando volvamos a encontrarnos los que trabajamos en la escuela, en los espacios que tenemos, digo, ¿qué vamos a hacer? Digo, y acá comparto nada más algunas preguntas, digo, retomando aquella de qué estamos enseñando, cuál es la urgencia hoy, cómo reemplazamos el cara a cara y cómo nos vamos a volver a encontrar en el cara a cara. Si es posible aplicar las mismas lógicas que veníamos utilizando hasta este momento cuando volvamos, si habrá que pensar en otras lógicas, si es posible, digo, y tiene sentido digo, estar permanentemente corridos por las currículas y los programas que es necesario desarrollar porque son prescriptivos, pero si, además de eso, pensar qué otras cosas estamos enseñando, además de contenidos curriculares, cuando enseñamos. Digo, me parece que esas son cuestiones que uno puede ubicar en algún lugar del currículum, pero que a veces se nos pierden, ¿no? Digo, para ponerlo en términos de escuela, digo, ¿cómo hace una escuela para enseñar la democracia si no tiene prácticas democráticas? ¿O cómo hace una escuela para enseñar la igualdad si no hay relaciones de igualdad? ¿O cómo hace la escuela para enseñar el derecho si no hay prácticas, si no hay experiencia de ejercicio del derecho? Tanto nuestras como trabajadores, como la de nuestros estudiantes. Digo, y si ustedes me permiten, termino estoy buscando acá, así lo leo porque no me acuerdo, no es la memoria mi mejor, a ver. Un poema se los leo, de Roberto Juarros. Sería bueno, estaría bueno que metamos mucha poesía en este tiempo. Digo, yo sugeriría en el encuentro que tengamos con nuestros pibes, con nuestros grupos escolares, buscar alguna poesía, digo, alguna pregunta, algún problema que me permita volver a encontrarme en la próxima vez, que tal vez no sé cuándo será, digo, retomando algo de eso. Les leo un poema de Juarros. Levantar el papel donde escribimos y revisar mejor debajo. Levantar cada palabra que encontramos y examinar mejor debajo. Levantar cada hombre y observar mejor debajo. Levantar a la muerte y escudriñar mejor debajo. Y si miramos bien, siempre hallaremos otra huella. No servirá para poner el pie, ni para aposentar el pensamiento, pero ella nos probará que alguien más ha pasado por aquí. Bueno, hasta acá llegamos.